Tenemos esta edición especial con un mega periodista de Argentina, Eduardo Ferro. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy vamos a realmente conocer la otra cara del periodismo por un periodista que ha estado en tierra, que ha estado en el Vaticano, que ha cubierto miles de noticias políticas, económicas, sociales. Y vamos a ir empezando a diseccionar un poquito su pensamiento. Eduardo, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar. ¿Cuáles son tus orígenes, Eduardo? ¿De dónde surges? Yo surjo de los barcos, como la mayoría de los argentinos, o sea, hijos de migrados. Viví en Argentina hasta el horrendo golpe de Estado de los años 70. El clima, no visité nunca en ningún lado, pero el clima cultural me pareció adecuado para alguien curioso, amante de la cultura como era yo, y me fui a estudiar a Francia. Y ahí me quedé y rápidamente trabajé en la agencia francesa y luego en la radio y televisión. ¿El Ferro es italiano? Sí, efectivamente, pero es un nombre italiano. ¿Llegas a Argentina? ¿Eres argentino? No, mis abuelos llegaron a Argentina. Okay. Yo nací en Argentina. Naces en Argentina y después regresas a Francia. Efectivamente. Si yo te preguntara, sí, ¿de qué nacionalidad eres realmente? De Argentina. Argentina. Claro, soy latinoamericano. Latinoamericano. Absolutamente, no tengo ninguna duda. Ok, no, eso es muy bueno porque... Me basta con pasar por México para saber que soy acá. Como dijera Emanuel Serrat, ¿no? Soy ciudadano del mundo. Sí, yo soy ciudadano de América Latina, para empezar, de mi gente, de mi pueblo, mi sensibilidad, mi comida, en mi música. Son mis copos. ¿El periodismo de dónde te nace? ¿Por qué? Es un sueño de infancia. Es un sueño de la infancia, de la adolescencia, que después, con el trabajo y los estudios, se realizó. Y me gustaba el periodismo, la dualidad que permite aunar la acción con la reflexión. ¿En dónde estudias? En la Sorbona, en Ciencias Políticas, después en Colonialismo en París, y después... Ya, la vida te lleva. La vida de periodista, efectivamente. ¿Qué tan complicado es llegar para un latino a la Sorbona en ese momento? No es complicado, o sea, es una serie de estudios, es complicado terminar una carrera, o sea, mantener la pasión hasta el final, claro, la de la vida incluso. Pero no es complicado hacer estudios, a mí me gusta leer, entonces por consiguiente más bien una diversión, más que un problema. Normalmente los mexicanos vivimos muy arraigados del sentimiento mexicano, sí. Nos cuesta mucho salir. De hecho, hay una expresión que es el síndrome del jamaicono, que cuando estás en otro lado dices, ay, mi tierra, y de repente puede llegar a ser tan fuerte el sentimiento que te regreses. Me parece que con los argentinos no fue el caso. Es menos poderoso. En primer lugar, porque el discurso del Estado sobre la identidad es menos fuerte. Acá el discurso del Estado oficial sobre la mexicanidad es muy fuerte. En segundo lugar, la Argentina no está bajo la amenaza cultural y económica de un vecino como Estados Unidos, por lo tanto no tiene que reivindicarse todo el tiempo. En tercer lugar, y eso es una historia que nunca la comprenderé, la Argentina es un país grande geográficamente, pero le hizo creer a todos que era más grande de lo que es, incluso le hizo creer a Brasil que era más grande de lo que Brasil, es un absurdo. Evidentemente que no es el caso. Nuestra burguesía argentina es una burguesía lejanamente asociada al proceso de globalización, cuando en realidad la burguesía brasileña es un actor del proceso de globalización, es un socio menor. Pero es cierto que el sentimiento de arraigo es distinto, tal vez porque tenemos un gran río y un mar ahí al lado, entonces todo el mundo mira irse, tal vez porque venimos todos de los barcos del inmigrante que tiene nostalgia de su tierra, como la que veíamos recién. No me parece malo el sentimiento de la mexicanidad, al contrario, es una de las cosas que hacen que este sea un país muy denso, muy fuerte, y sobre todo, salvo algunas zonas de México que están realmente expuestas al discurso del consumo mundial, ¿no es cierto? Es un país donde uno siente que realmente respirar la raíz, que se ha salvado en gran parte de ese proceso de globalización que tiende a que nos globalicemos para terminar consumir el mismo producto todos al mismo tiempo, ¿no? Claro. México, algunas zonas de México, algunas zonas de la Ciudad de México escapan, por suerte, a ese proceso. Uno puede caminar con libertad. Y en ese sentido, regresamos un poquito a Argentina. ¿Qué fue lo que te llevaste de Argentina en tu viaje a Francia? Me llevé lo que soy, el código de la amistad, de la solidaridad. Se aprendí algunas cosas excesivas de los argentinos, que todos conocemos, pero sobre todo me llevé cosas esenciales, que es el sentido de la lealtad, ¿no es cierto?, que es muy importante,
cierta costado pesado, un poco denso, como lo representa perfectamente muy bien el tango, ¿no es cierto? Y sobre todo una capacidad muy latina a siempre rescatar la movilidad de todas las personas. Cosas los europeos no pueden ser tan deprimidos incluso cuando son felices. Cuando estás en Argentina, ¿cuáles son los principales otros países que conoces? Uruguay, Brasil. Conozco toda América Latina, he viajado muchísimo por toda América Latina, conozco todo el continente. Entonces de ahí ya conoces. Sí, los países que prefiero, sin lugar a dudas, son México y Colombia, por supuesto. Pregunta nada más, o sea, tú que tienes la posibilidad de estar en Argentina, ¿comparas inmediatamente o cómo surge tu mirada hacia el machismo mexicano? Y te lo comento por algo sencillo. En Argentina es muy común que entre los hombres se besen en la mejilla y no pasa nada. Aquí en México se besan dos hombres en la mejilla y ya estás, todo el mundo lo está condenando. Pero debo decir que eso es una práctica nueva. Cuando yo me fui de Argentina era una cosa que estaba mal vista. Desde los años 80, bueno, una apertura cultural se extiende. A mí me incomoda, ¿cierto? Soy más bien de la rama, pero no me incomoda porque no tengo ninguna referencia de sexualidad, me incomoda como gesto. Pero el machismo mexicano, debo decir que si bien es cierto que existe, también hay un mito poderoso sobre nuestro machismo. En Europa, particularmente en países como Francia, España e Italia, hay un poderoso machismo que los franceses disimulan muy bien bajo el manto de la politez, la amabilidad, pero le puedo decir que, lo tengo filmado incluso con la misma cámara que nos están filmando, porque me pareció asombroso. He visto decenas de escenas en los supermercados donde una pareja joven, 25 o 30 años, la señora se separa de su compañero y va a tomar una caja o una lata, vuelve y la pone en el carrito y él le dice: "Pero eso no me gusta", gritándole. Usted grita, es una mujer argentina, le rompe la cabeza de su mercado. Entonces, también son machistas y maltratan mal de otra manera, tal vez de una manera más hipócrita, acá es más visible, es más actoral. Pero bueno, es parte del juego de la seducción también, ¿no es cierto? Ok, y ahora sí, al rato regresaremos con esta situación. De ahí pasas a Francia, te llevas tu forma de ser, te llevas tus estudios hasta los que sean preparatoria o previo a la universidad. Llegas a la Sorbona y ahí te encuentras con un conglomerado mundial en una universidad, porque es una universidad que recibe gente de todo el mundo. Eso era lo lindo, que estaba el mundo entero, estaba la diversidad, ¿no es cierto? La diversidad, por consiguiente, la complejidad. Y estaba aquello a lo cual hoy Europa le tiene más miedo, que es lo diverso, porque lo diverso es incontrolable, solo se controla lo que es semejante. Y bueno, ahí descubrí lo que era América Latina realmente, ¿no? O sea, descubrí la pequeñez de un país y la grandeza del continente. Estados Unidos incluida, es una gran cultura, por supuesto, al que pertenecía, bueno, muchas cosas más que la vida nos va aportando en la relación y el contacto con los demás. Sí. Y entonces, en ese experimento, ¿qué te empieza a llenar a ti o qué te llevas de la Universidad de Sorbona? ¿Qué me llevo de la universidad? Estás ahí, ves esa diversidad y todo, pero ¿en qué te fortalece o en qué te debilita? Me fortalece que me ofrece un conocimiento de temáticas que a mí me interesaban y que no se podían encontrar en ese momento en la Argentina de la cual yo me fui. No eran temáticas políticas, eran temáticas culturales. Les recuerdo que los militares llevaron a prohibir hasta el tango siglo XX, Cambarache, pues es absurdo, no había un montón de cosas. Entonces encontré una gran apertura cultural que había desaparecido en la Argentina después del golpe. Encontré librerías como las encuentro en México, llenas de libros de todos los autores posibles y sobre todo en cosas muy francesas, muy elogiables, que es la posibilidad de pensar lo que uno quiere, sin que ese pensamiento implique una condena. El hecho de que un policía me se la veía para decirme buenos días, para dejar pasar, era el exótico cuando desaparecíamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Esas son las cosas así que me fortalecieron y sobre todo lo que era un espectáculo, que era la posibilidad de ser libre, ¿no es cierto? Que el Estado no se meta en mi vida, de que el Estado o que una figura paternal sea residente militar o del Estado no esté todo el tiempo obsesionando nuestras conductas cotidianas, ¿no es cierto? El hecho de eso de ser libre. Más allá de la libertad de expresión, la libertad de ser, de poder caminar por la calle sin que aparezcan 3 camiones de policía y correspondan a uno y sin que no haya hecho nada, yo me trate.
Dijiste algo importante hoy y me gustaría para todas las personas que nos están viendo en México o en países que no hemos tenido la dictadura. ¿Nos puedes platicar un poquito más de cómo cambia la actitud de los ciudadanos en la dictadura? Que normalmente nosotros no lo imaginamos, ¿eh? La condenamos, pero no sabemos por qué. No, la dictadura es sin duda la expresión política, la gestión política de la sociedad más terrible que se pueda conocer, porque en primer lugar es la ausencia de absoluta libertad. No se puede hablar en voz alta, no se puede leer lo que uno quiere, no puede leer los diarios que uno quiere, no puede ver los canales de televisión, no puede caminar ni siquiera libremente por la calle. Y los regímenes autoritarios tienden a masificar el discurso del Estado en nombre del orden, de Dios, de la Virgen, contra el comunismo, contra lo que sea, contra el fascismo, contra la dictadura comunista, que ha sido dictadura, por supuesto, y las que lo son. Eso acompañado a un clima de terror. La policía no está ni para proteger al ciudadano ni para pedir una comisión, sino para presionarlo, para infundirle miedo. El miedo lleva al silencio, y el silencio a la complicidad. Lo primero que le decía a mis amigos franceses cuando llegamos a la universidad, que los veía deprimidos, y yo les decía: pero ustedes nacieron y vivieron libres, no saben lo que es no tener libertad. En ese sentido, ¿tú has visto algún tipo de esquema similar al que viviste de dictadura en Latinoamérica? Sí, lo he visto en Uruguay, lo he visto en Paraguay, por supuesto, lo he visto en el Chile de Pinochet, por supuesto que sí, claro que sí, lo he visto en Cuba, por supuesto que sí, no es un país libre, desde luego, no me van a hacer decir lo contrario, le gusta o no le guste, no, por supuesto que sí, claro. O sea, el hecho de estar constantemente asediado por la policía secreta, por el vecino, que no es libertad. Después está la hipocresía de la democracia, de todas las democracias, incluida la francesa, en el que hoy la libertad está regulada por los medios de comunicación que pertenecen a su vez a corporaciones que transmiten un discurso que es el que le conviene, podríamos llamar hoy, lo que se llama hoy el liberalismo parlamentario. Y hay poco lugar para expresiones alternativas, serias. Hay algunas en internet, pero entre la masa de mentiras es complicado encontrar en internet lo que es realmente justo y serio. Y dentro de ese esquema de dictaduras que has visto, ¿cuál consideras tú la más radical? La que hubo. ¿Y cuál la menos radical en tu percepción? Porque reitero, los mexicanos no tenemos todavía idea de eso. Bueno, las dictaduras más fuertes que hubo fueron las de Argentina y Chile, con una particularidad en el caso de Argentina, y es la razón por la cual aún perdura la polémica, es que hubo un crimen de Estado masivo asimilado a un genocidio. No solamente por la cantidad de muertos, 30.000, sino por la forma en que los mataban. Ir a buscar a una señora a un departamento, secuestrar a la señora, al marido, a la hermana de la señora y a la abuela, matar a todo el mundo, guardar a la hermana que estaba encinta, robar el bebé y matar a la señora. Eso es lo que pasó en Argentina. Por eso perdura todavía el tema de la justicia, el tema de los derechos humanos, el tema de la reparación, el tema de la memoria, porque las características del crimen cometido han sido espantosas. Y no era una guerra contra los países, sino una cosa interna, lo cual, wow. ¿Eso te generó miedo? Sí, durante años no podía escuchar una sirena y me sentía incómodo, efectivamente, porque la dictadura infunde eso en la cabeza de la gente, ¿no? Después, nuevamente, ¿y la más leve dictadura que hayas considerado? Diría que las más leves dictaduras son las de ahora. Son las democracias que están administradas por sistemas mediáticos que solo transmiten un sentido. Lo que tal vez diferencia a Europa de otros países es la probabilidad de los sentidos que circulan en la sociedad. Hoy, prácticamente el caso de toda América Latina, los medios detentan un poder tan grande, ¿no es cierto?, que terminan adiestrando efectivamente un poco la forma de pensar de la gente, inútilmente incluso, ya no vale la pena esas cosas, pero lo siguen haciendo. Y son formas cínicas son dictatorios, digamos, ¿no es cierto? Después hay dictaduras blandas, como puede ser la última fase de lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Pero bueno, el hecho de que se prive a una población la posibilidad de que la persona que gobierna sea salida de la voluntad popular, eso es muy incómodo. Y en ese sentido, ¿también consideras que hay posibilidades de que haya una dictadura económica
todos los que son mis amigos tienen condiciones favorables y los que no son mis amigos, ahora sí, las limitaciones más radicales que hay. No, el problema de la pobreza no tiene nada que ver con el hecho de la dictadura. Lo que es cuestionable es no es que una persona fabrica la cámara que nos está filmando gana mucho dinero, ¿no es cierto? Es que con el dinero que gana produzca más dinero sin el reporte de trabajo, lo que se llama capitalismo financiero. Ese es el problema. La izquierda durante años y dijo liberalismo, capitalismo, lo peligroso de hoy es esa financiarización de la economía, ¿no? Ya la ganancia no es más del trabajo, la colectividad sino el interés, y sobre todo a corto plazo. Bueno, Europa es un ejemplo neto de lo que cuesta eso, ¿no? No hace falta ser ni de izquierda ni de derecha para darse cuenta. Y bueno, retomando un poquito, tú sales de la Sorbona, sí. Después empiezas a trabajar, me parece que sigues estudiando. Sí, estudio ciencias políticas porque era un tema que me interesaba. Después entré a trabajar en la agencia Franpress, porque trabajaba en un semanario que se llama Le Nouvel Observateur, y luego la radio me interesó más porque exigía dos cosas. Una disciplina muy rigurosa, porque hace falta manejar un instrumento tecnológico como son los grabadores y los montajes, y la posibilidad de testimoniar con la voz humana. Esas dos cosas fueron las que me interesaban. Y rápidamente, por mis estudios, me tocó cubrir en la fase más cruenta de las guerras en América Central, hasta los acuerdos de paz, que siempre le rindo honor a México en ese sentido. Nunca me olvidar que la guerra en América Central terminó gracias a México. Es este país, vicecanciller Blanco Amor, si no recuerdo, quien lanza el grupo de Contadora, al que luego se van a asociar los países del sur de América Latina, que van a formar el grupo de apoyo, el grupo de Río, el grupo de Hoyo, el grupo de Río, y ese es el proceso de diplomacia multilateral el que va a poner fin a la guerra centroamericana con un componente único, es que Contadora se opuso a Estados Unidos y a la Unión Soviética, a los dos, y ganó. Surge como tercera fuerza. Efectivamente, y eso fue la diplomacia mexicana. Y la diplomacia mexicana está aún es el resorte de la segunda gran iniciativa que hubo en los años 80, cuando México firma con la Francia de François Mitterrand, el difunto presidente socialista, una carta absolutamente inédita y descabellada para la época, pero cual útil, en la cual Francia y México le pedían a la comunidad internacional que reconociera al Frente para un Martí de Liberación Nacional de Salvador, un grupo de guerrilleros, como un interlocutor político, lo cual cambia radicalmente la relación de fuerza, ¿no es cierto? Lo cual también cambió la historia de Salvador, porque ya la comunidad internacional, como en el caso de la OLP, cuando la OLP ya se la FARC pasa de ser un grupo terrorista a un interlocutor político de un pueblo, luego pasó a la Bolivia, cuando la oposición fue reconocida como tal, como se consigue ahora, ya la relación de fuerza cambia. En esos dos procesos que fueron los más cruentos en un contexto multilateral, México estuvo a la base. Te toca ser a ti corresponsal y sobre todo testigo de todo lo que está sucediendo. Sí, después en la radio, una vez que, desde la experiencia de la guerra y de la diplomacia, también la guerra en Rusia y todo eso en América Central, ya volví a París y rápidamente me empezó a interesar la problemática del mundo árabe, y entonces empecé a viajar muy seguido del árabe y de los países, y hice muchísimos reportajes en ese mundo, al que yo tengo muchísimo cariño, por supuesto. ¿Qué países del mundo árabe me toca conocer y con cuáles convivir? El primero que conocí fue el Líbano, de los años 80, cuando se da casi la triple guerra, cuádruple guerra del Líbano. La primera, que era la propia ruptura interna provocada por Siria y su agente interno, el Hezbollah, después el propio surgimiento del Hezbollah como fuerza contra la ocupación israelí, después el tema de los palestinos que estaban ahí con sus armas y la invasión israelí del ex jefe del gobierno Ariel Sharon, que vive pero está en estado de planta, la invasión del Líbano para expulsar a los palestinos, la matanza de Yabes Yatilá, la famosa matanza perpetrada por las falanges libanesas con el ejército de Israel, y ahí efectivamente descubrí el horror, ¿no es cierto? Y después yo dejé por Siria, por Irak, por Irán, por todos los países. Bueno, Irán es un país árabe, no lo conseguimos, me dispersa.
Y poco a poco me fui interesando, estudiando más las cuestiones políticas de esos países, y sigo pensando que es un mundo que cuando se libere de los diferentes yugos que lo oprimen es un mundo muy interesante, muy culto, muy solidario, de sociedades muy fuertes, un poco como acá. ¿Y después qué pasa? Terminas ya tu gestación o tu preparación en el mundo árabe, y ¿hacia dónde saltas? No salto, o sea, permanezco siempre como testigo profesional. Sí, pero ya no tan inmerso en eso, empiezan a surgir otros mundos. No, durante mucho tiempo renuncié a venir a América Latina para permanecer en el mundo árabe. No nos olvidemos que durante los años 90 y 2000, en el mundo árabe fuera el protagonista geopolítico central de la historia contemporánea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el conflicto israelo-palestino, la cantidad de cosas que pasaron ahí, la revolución de Khomeini, todo lo que pasó después, el día dentro del aparato feminista, la guerra, la confrontación permanente con Estados Unidos. Luego se cae el muro de Berlín también, ¿no es cierto? Bueno, ahí salimos en auto corriendo. Perdón, cuando se cae el muro de Berlín, ¿dónde estaba? Yo estaba en Bruselas. Estaba en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Sí. Entonces un amigo diplomático me dijo, Eduardo, se está rompiendo el muro por Hungría. Entonces, lo que evidentemente, quien sabe, ya había estado varias veces en la Unión Soviética, había entrevistado a Gorbachev incluso una vez, y era evidente que había una orden, ¿no?, para que eso se cayera. Y ahí tomamos el auto y fuimos hasta Berlín. Llegamos cuando estaban ahí rompiendo el muro. Ahí para ti me gustaría hacer una pequeña interrupción en esto y que me hablas. ¿Cuáles fueron tus sentimientos cuando está cayendo el muro? ¿Cuáles fueron los sentimientos que percibiste de la gente? Y es de alguna manera el miedo que sentías por las dictaduras se transforma, cambia, se libera. ¿Qué sucede? No, porque yo ya había estado antes en los países del este, había, como muchos telespectadores que lo hicieron, atravesado el famoso tren que iba de Berlín Oriental, perdón, Occidental a Berlín Oriental, y he sentido como todos ese terror que empezaba después de la frontera, ¿no es cierto? Cuando uno llegaba a la Alemania comunista. Había estado en Checoslovaquia, en Rumania, en Alemania Ceausescu, los había conocido esos países bajo el yugo comunista, y jamás me soñé vivir en un régimen como eso. Cuando se cae el muro, lo primero que me impactó es lo que me impacta siempre cuando voy de reportaje, ¿no?, es la alegría colectiva humana, la alegría humana, pero que expandía. ¿Lloraste? No, porque había que observar, ¿no es cierto? Y cada uno vive las emociones. Yo las vivo muy así, las guardo bien para después poder narrarlas, pero es la emoción humana. Después, los sistemas políticos en la tradición, ¿no es cierto? La gente que celebra la victoria de un partido político y después llora porque el presidente no hizo, cometió una infracción, es una especie de cosa cíclica de cualquier país, cualquier sistema. Pero en ese momento era la alegría humana, y era algo muy fuerte, porque han sido dos pueblos separados, ¿no es cierto?, por una cuestión, una división racional e injusta, hecha por los dirigentes del occidente y del bloque del este. En realidad, los países del este pagaron por la prosperidad occidental y por la libertad occidental. Entonces era realmente muy emocionante. El interrogante que me quedaba era qué harían ellos con la experiencia que habían tenido. Bueno, hicieron lo mismo. No aportaron algo fundamental como reflexión a la ética humana o a la gestión política de la sociedad, pero en ese momento era realmente muy fuerte, sí, muy emocionante, por supuesto. Permíteme un segundo, Eduardo. Estamos aquí en esta edición especial de Tus Propias Palabras, platicando con el periodista Eduardo Febro. Hacemos una pequeña pausa y regresamos, amigos. Esto es en Tus Propias Palabras.
amigos de sus propias palabras en esta edición especial, platicando con el periodista Eduardo Febro. Eduardo, estamos hablando de la caída del muro de Berlín. ¿Qué otras anécdotas o situaciones recuerdas en el caso de quienes participaron, los grandes actores que estuvieron ahí? ¿De quién recuerdas? Bueno, estaban todos perdidos, ¿sí? O sea, los tomó medio de sorpresa. El presidente francés, François Mitterrand, el día antes que cayera el muro, hizo una visita oficial a Alemania del Este, con lo cual dice mucho de su posición. La mayoría de los dirigentes europeos no querían que las niñas heredadas de la Segunda Guerra Mundial se movieran. Había mucha resistencia y había el temor de que una Alemania unificada volviera a tener un volumen humano, militar y poder económico capaz de provocar los desastres que ya conocemos. O sea, había un clima realmente a la vez de euforia y de miedo y de una gran esperanza, porque todos pensaban que esa elección de la dictadura tan cercana a los países de Europa iba a aportar reflexión, libros, cosas que no ocurrieron realmente. Y bueno, ya estás ahí. ¿Qué pasa con el bloque socialista, el bloque grande de Rusia, de la URSS? ¿Cómo se respira ya ese aire de cambio? Sí, era asombroso. O sea, yo había estado en la Unión Soviética de antes, en la Unión Soviética durante el mandato de Mikhail Gorbachev. El sistema. Y en la Unión Soviética de después, en la de él, en la de Yeltsin. Recuerdo que Gorbachev se vio obligado a renunciar tras un golpe de Estado, que después fue negociado, pero salió por la puerta chica. No había ninguna diferencia, había desaparecido el miedo, había desaparecido todos los elementos que condicionan el comportamiento de un individuo cuando vive bajo una dictadura. Efectivamente. Es como entrar a un jardín, ¿verdad? A un jardín donde hay sol y entrar a un lugar que está seco. En ese sentido, en una dictadura se puede hablar de cierta forma de vivir. De repente te abren la puerta y te desbocas, ¿no? A conocer todo. No necesariamente que sea bueno o malo, simplemente tienes otra situación, otra realidad. ¿Cuál crees que fue la consecuencia de esa apertura? Bueno, la consecuencia de esa apertura, como fue rápida, resultó que rápidamente esas sociedades fueron contaminadas por la peor versión de la democracia, que es la especulación, el liberalismo, la pobreza, las diferencias sociales entre los individuos, la desigualdad, ¿no es cierto? El proceso de hundimiento de la Unión Soviética coincide con la desaparición progresiva de un concepto que hizo la fortaleza democrática de Europa, que es la idea de igualdad, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que se cae la Unión Soviética, después los Estados empiezan a retroceder en sus políticas igualitarias, que todo el mundo les envía, confrontando las sociedades con eso. Y entonces se da un fenómeno así de contaminación, de hiperconsumo y de una enorme pobreza, y la aparición de personas muy poderosas, de mafias. O sea, todos los males de las sociedades occidentales de pronto, wow, llegaron derechos de golpe a un lugar que no estaba preservado de las mafias, pero son las mafias que estaban en el poder, que se apoderaron de sus poderes. O sea, ahí ya era bastante confuso. Y nada más, viendo esa reflexión, haciendo una reflexión de las dictaduras que te ha tocado conocer en tu vida, de la forma como que han caído, y sobre todo los países que han emergido, ¿cuál crees que haya sido el que con mayor madurez ha tomado esa libertad? ¿De las contemporáneas? De las que te ha tocado ver, de las que te ha tocado vivir en cualquiera de tus fases. Bueno, sin duda son las dictaduras que hubo en América del Sur. Pese a lo que uno piense o no piense de los poderes que están hoy gobernando Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, ha sido admirable, ¿no es cierto?, la forma en que los valores democráticos se impregnaron. En el caso de la Argentina, yo siempre distinguiré, es el primer y único país que ha hecho justicia condenando a los militares. Por otra parte, la primera vez en la historia latinoamericana que un militar va preso. Eso es el expresidente Alfonsín, no es el gobierno de hoy, sino el presidente Alfonsín que lo hizo. Luego el presidente Menem interrumpió los procesos y este gobierno los reactivó. Todo ese trabajo de memoria me parece admirable, como se hizo en Chile, y también en su manera, como ocurre acá, le gusta a la gente,
los movimientos como los de Sicilia son importantes, porque son la respuesta de la sociedad civil a las carencias de los estados, y todos los estados son carentes. En Francia hay carencias profundas y hay también personajes y organismos que intentan ocupar ese lugar. Esta me parece ejemplar la forma en que los países de América Latina hicieron la transición. El caso español también es ejemplar, porque fue una dictadura muy larga, no sé qué bien, hubo un millón de muertos en la guerra española, y pasar de esa confrontación permanente a que lo que hizo Adolfo Suárez, ¿no? El ex jefe del gobierno español, primero bastante de la democracia en España, luego de la muerte de Franco, a hacer una constitución como esa, creo que es el ejemplo más admirable. Claro que, a diferencia de América Latina, España contaba con un aliado fundamental, que era en esa época la Comunidad Económica Europea. Rápidamente, España entra dentro de la comunidad y recibe fondos, ¿no es cierto?, de las ayudas y de las estructuras de la Unión Europea que lo van a ayudar a hacer estable hasta la caída que conocemos ahora. Pero creo que el ejemplo español y efectivamente el ejemplo de la dictadura de América del Sur es un buen ejemplo. Sin embargo, creo que lo nuestro es mejor. Digo colectivamente, no de la Argentina, sino de todos. Porque cuando el juez español, Baltasar Garzón, intentó saber justamente la identidad de las decenas de miles de personas que estaban enterradas en Camposantos anónimamente, que es la memoria de la guerra civil española, los fusilamientos, las ejecuciones primarias que tuvieron hace mucho, el sistema político se le puso en contra y lo despidieron como juez, lo descalificaron como juez. O sea, esa resistencia a esos niveles no hubo en el defensor. Poco a poco, incluso Brasil, hace unos meses, que una comisión de trabajo, son necesarias. A veces el presidente Menem en Argentina cometió el error de no entender que cuando más tarde se cierra el tema de la verdad pendiente, más temprano se vive paz. Bueno, oye, ahorita hacemos una pequeña introducción porque me llamó mucho la atención. Eduardo, ¿quién ha sido tu figura o quién es de alguna manera alguien a quien hayas admirado algo? Normalmente tendemos a tener cuando somos niños buscamos que veros al papá, cuando crecemos admiramos personas. ¿Quién ha sido las dos personas que han influido más? No, yo admiré la forma de trabajar de los periodistas norteamericanos. Siempre tuve una mirada muy crítica, la tengo todavía. Por eso muchas partes me invitan y estoy orgulloso de eso. A ese periodismo falso, literario y contaminante con el cual García Márquez irrigó la forma de hacer periodismo en América Latina. Está muy lejos de la verdad. El periodismo no es literatura, es una cosa distinta. El periodismo no es comunicación sin información. Entonces mis ejemplos eran más bien los grandes reporteros, los grandes fotógrafos de guerra, ¿no es cierto?, que en el medio de esos desastres eran capaces de conservar una mirada humana, no para hablar de sí mismos, sino para contar lo que pasaba a los demás. Esos fueron nunca fui un admirador del polaco Kapuczynski, de quien se descubrió que era un mentiroso. Justamente porque cuando leía sus libros, sus artículos, había una parte que no me resultaba verosímil, y es cuando el periodista actúa como un novelista. Si yo estoy en una frontera entre un país X y un país X y no puedo pasar, y narro la confusión y el esfuerzo por pasar, pero si en algún momento digo, y el guardián y el aduanero pensó, te dan un paso que no lo puedo yo, no sé lo que pienso, yo no soy novelista. Entonces ese paso se da muy seguido en nuestra prensa, y ese paso lo daba muy seguido Kapuczynski, nunca me gustó. Más bien mis héroes fueron los fotógrafos, o sea, la gente de Magnum, Cartier-Bresson, que lograron hacer una estética de la verdad. Eso es. Pero después, por supuesto, sin lugar a dudas, están los escritores, que sí son muy útiles para aprender a escribir y a resolver situaciones. Desde luego, estamos acá en México, uno de los países más poderosos en creación de literatura. Muy a menudo ha sido con mis hijos acá, con mis compañeros. Entonces le digo, este señor, hoy me dice, ¿cuántos escritores que hay en México? Alfonso Herrera, gente muy importante, algunos realmente de muchísimo peso, a los cuales la izquierda le ha negado el lugar que se merecen, como Cayo Paso, analista, un poeta brillante, intelectuales como ya no hay más, que además le hablaban de igual y Europa, como Borges, que fue la grandeza de los dos. El país no era menor de a nadie, se hablaban igual y igual.
Esos fueron más bien los escritores, ¿no? Y todos los fotógrafos, porque consideraba que eran los que más se la jugaban. Y porque la prueba del riesgo estaba delante de una imagen, de una foto. No había posibilidades de literatura. De alguna manera te ha tocado estar al lado de los latinos, al lado de los europeos, compartir al lado de los africanos, del mundo árabe, de los árabes. Has tenido la oportunidad de compartir con casi todas las personas en este mundo, con todas las razas, si lo quieres decir. ¿De quién más has aprendido? Pues de cada uno de ellos. Sí, pero te dice, ¿quién más? No podría decir que hay una identidad que me haya hecho aprender más que otra. Como es una diversidad, cada uno ha ido contribuyendo la sensibilidad latina, el hecho de ponerse la tristeza, la alegría, la solidaridad, son cosas fundamentales. Una cierta forma de orden y de racionalidad, como puede haber en Europa o en Estados Unidos, son también fundamentales, porque si con emociones se construye una cosa, sino un poco la razón, la forma novedosa de pensar de los árabes, esa manera tan distinta de controlar el tiempo que tienen. Perder el tiempo es un problema. Para los occidentes es una cosa angustiosa. Por eso siempre hay una guerra cerrada, porque tienen ellos miran hacia América, o sea, muy distinto. También he aprendido de su sabiduría, de los chinos, a esperar, a reflexionar, ese tipo de cosas. No puedo decir que haya una que si a veces me gusta mucho la salsa, a veces me gusta mucho Beethoven, otras cosas me gusta más el jazz. O sea, realmente es el momento, es la necesidad del momento la que hace realmente. Oye, y por ejemplo de los africanos, te faltó mencionarlos a ellos, ¿qué aprendiste? De ellos, de cierta inocencia que reserva, efectivamente. Una cierta inocencia de la relación con la naturaleza, algunas ideas animistas, ¿no? Como que los objetos están dotados de una vida propia, bueno, las culturas animistas en América Latina, por supuesto, acá, Bolivia, los años, pero una idea compartida. Mire, le voy a contar una anécdota, la idea como todos se parece. Hay un filósofo franco-rumano que se murió muy famoso, se llama Cioran, que era el filósofo de la desesperanza, ¿cierto? Muy famoso en su tiempo, hace unos años. Una vez me tocó conocerlo personalmente y lo frecuenté muy seguido en París. Y un día me regalan un disco de tango y yo se lo regalé a él. Él me llamó a las 2 de la mañana, yo trabajaba de noche en EFE, para decirme que había escuchado un tango que lo conmoví muchísimo, pero no estaba seguro de haber entendido la letra. Entonces me pidió que se la tradujera. Era el tango Naranjo y Flor. Y lo que a él le había emocionado, que entendía muy bien lo que decía el tango, es una frase que dice: primero hay que saber amar, después sufrir, después partir y al final andar sin pensamiento. ¿No es cierto? Esa es la frase que a él le había gustado. Primero hay que saber amar, después sufrir, después partir y al final andar sin pensamiento. Y él me decía: no, se lo escribió un budista. Claro. Sí, hay un montón de cosas comunes en la humanidad. Entonces esa idea del despojo, de no pesar, del yo que no pesa, de andar sin pensar, es profundamente budista. Sin embargo, no estaba escrito en Argentina, en el Puerto de Buenos Aires, en el año 14. No hay nada común entre un tanguero y un budista, pero lo común es la búsqueda humana. Entonces hay muchas coincidencias, a pesar de las formas culturales en esas que la identidad se manifiesta, pero hay un montón de coincidencias. Wow. Oye, y por ejemplo, para todos los niños jóvenes que nos están viendo, tú eres un hombre que soñó. Sí, claro. Siguió sus sueños y alcanzó sus sueños, desde luego. Claro. Pero realmente todo proyecto inicia en un sueño. A ti te tocó soñar, alcanzar, seguir, llegar y sobre todo seguir generando. En este momento hay muchos jóvenes que te están viendo como una referencia. ¿Por qué? Porque eres un hombre que ha logrado sus sueños, los planeó y los logró. ¿Qué mensaje les mandarías a esos jóvenes, a esas personas? Bueno, mire, el hecho de soñar hoy ya es un acto revolucionario así. Creo que la revolución mundial se debe tomar como vamos a soñar, y no es consumir la misma camisa, vamos para zapatos, el mismo auto, sino en un sueño individual. Hace un año había entrevistado a un gran filósofo francés, que yo no comparto las ideas, pero que es un filósofo respetable, es el más conocido de todos los franceses, Alain Badiou.
que es un filósofo realmente digno. Pero no me había hecho un libro sobre el amor, un libro fascinante sobre el amor, realmente. Un libro conmovedor, que solo un hombre de 90 años puede escribir, por supuesto. Entre ellas, la mejor definición que daba del amor es que el amor es aquello cuando el destino de una persona se vuelve mi problema. Eso es el amor. Claro. Que es mi responsabilidad, que decir que hay un compromiso, no es que te quiero, no, es cuando lo que te pasa a vos me concierne y yo me comprometo con ello. Es una definición perfecta. Pero él decía que una relación amorosa entre un hombre y una mujer, eso es un acto revolucionario, porque es un acto privado sin fines de lucro. Entonces, todo lo que puede ser soñar y que nos tenga como meta inmediata, está bien, ganar dinero, tener sus cosas, pero escapar un poco a esta norma así generalizada, nos impone un tipo de periodismo, un tipo de televisión, un tipo de frase, un tipo de ropa, un tipo de par de zapatos, un tipo de auto. No, ya soñar fuera de eso, ser libre fuera de eso, ya es mucho. Para la gente que ejerce esta profesión, hoy es muy complicado, porque todos los espacios de información son espacios normativos, están regulados por la capital, por la DSPS. Les recuerdo, para que no se sientan, a veces las sociedades latinoamericanas se sienten inferiores, pero la prensa francesa está en un 80% de manos industriales. Los semanarios famosos, como Numerosos Observateurs, como Le Point, L'Express, pertenecen a la industria armamentista de Francia. O sea que todos estamos metidos en la misma manera en el problema. Entonces, con soñar no basta. Creo que lo mejor que puede hacer es trabajar con mucho rigor, por supuesto. Y no renunciar nunca, claro. No renunciar. Pero dijiste dos palabras, bueno, antes que nada, el internet afortunadamente todavía no lo regulan, es un espacio libre. Sí, claro que sí. Pero desordenado, que tenés claro que hay muchas mentiras. Hay que tener que hacer. Y los periodistas que trabajan con internet, que buscan información, siempre verifíquenla, porque a veces son informaciones que coinciden con lo que pensamos o con nuestras especulaciones. Tenemos que recordar que la información no es una especulación, sino un hecho real. Y a veces el internet está lleno de fantasmas. Sí, coincido contigo, y también hay que recordar que el periodista es un testigo de una historia, de una realidad, no es el personaje principal del mismo. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina con el periodismo es la abundancia de jefes profesores. Nuestras columnas de Argentina a México, no hay ninguna excusa, está llena de lo que yo llamo los filósofos de sillón circulatorio. Un montón de profesores que ganan muchísimo dinero, de especialistas que escriben columnas políticas que no tienen nada que ver con la información, y ese espacio ocupa más espacio y moviliza más medios económicos que el espacio de la narración propiamente dicha. Tenemos un vicio espantoso que consiste en preguntarle a un señor, o de izquierda o de derecha, una opinión sobre Afganistán cuando jamás en su vida puso un pie en Afganistán, y no ser capaz de pagar los $2.000 para que un reportero vaya y nos cuente Afganistán, ¿no es cierto? Todavía tenemos en la prensa escrita latinoamericana el reemplazo de la palabra docta en vez del testigo que se la juega. Eso es una de las peores enfermedades que tenemos acá por la cantidad de plata que gastan en los se pagan a gente que opina, y tengo muchísimos enfrentamientos con esos intelectuales de decisión, porque el mundo hoy no permite más que se lo trate como en una época se podía uno ver a un intelectual que hacía una perspectiva histórica. Hoy hay que ir a los lugares. Y yo siempre repudio que muchas personas, tanto de izquierda como de derecha, me puedo referir a X o a X, que tienen los medios económicos para ir a testimoniar sobre las columnas que publican en la prensa internacional, pero que son incapaces de meterse en la prensa tahrir, o ir a Siria, o ir a Libia, o ir a Ruanda para ver ellos, en vez de decir lo que piensan desde Lima, de Buenos Aires, que es una chorra, por supuesto, lo de México. Eso es uno de los grandes venenos que la juventud tendría que combatir para que vuelva a tener un lugar importante el periodismo narrativo, el testimonio, la vida. Oye, pero dijiste una palabra que me encanta. Cuando hablamos de tus sueños, de tus realidades, hacia dónde vas, etcétera, tu camino, hablamos de la palabra compromiso. Si te das cuenta, cada vez más esa palabra es más fuerte, porque casi nadie quiere asumir un compromiso, ni de ciudadano, ni de estudiante, etc. ¿Cómo harías para que se cambiara el chip de las personas y dejáramos de tenerle miedo al compromiso? Lo que pasa es que los sistemas democráticos modernos, y ahí la izquierda tiene razón en su análisis, el amigo parlamentario inventó una coartada absoluta para todo que se consume, ¿no es cierto? Que es la invento, que te da miedo a la muerte y vas a consumir, solo vas a consumir. Te deja tu compañera o compañero y vas a consumir
para aliviar la ansiedad. Entonces eso nos alivia muchísimo de los compromisos. Pero sin embargo, tal vez se vea menos, pero no es así, porque ahora hay, por ejemplo, muchas más ONG que antes, muchas más asociaciones de barrios que antes, grupos de vecinos que se interayudan. O sea, hay la red solidaria mundial que escapa, por suerte, a los sindicatos, al Estado y a los partidos políticos. Es inmensa. Solamente ponen en internet, vayamos a un barrio cualquiera de México, vamos a encontrar por unos 20 asociaciones de vecinos que se encargan. Yo conozco en México, por casualidad, choferes de taxi que tuvieron derechos de defender a criminales, por ejemplo. Entonces son repetir su compromiso. Hay mucha solidaridad. Lo que pasa es que las chicas bonitas y los chicos bonitos que están en todas las televisiones del mundo presentan las informaciones, no se fijan en decir, bueno, por eso digo, recuperemos el periodismo narrativo, recuperemos la descripción de la realidad, la narración de la realidad, y vamos a recuperar el espejo de lo que somos. Oye, y hablando de lo que somos y hablando también de los valores, de repente vas al área o la zona geográfica donde debería haber más valores, que es el Vaticano. Primero, ¿cómo llegas al Vaticano? Y segundo, ¿qué has vivido en el Vaticano? No, estábamos haciendo un documental, debo decirle la verdad, sobre el Banco del Vaticano, ¿no es cierto? Y digo esto absolutamente con mirando a la cámara, un documental honesto. No se trataba de acusar al Vaticano con todas las manos, tampoco de defenderlo, sino de entender cómo una institución religiosa había caído en esa pugna de intereses económicos. Y descubrimos la complejidad de la situación. Creo que es una palabra que hay que retener, ¿no es cierto? Siempre la complejidad, cuando uno hace periodismo, la verdad no está ni acá ni acá, sino la complejidad que circula entre ambos. Y captar esa complejidad es lo interesante. Y descubrimos, por supuesto, que detrás de la guerra de la curia había un Banco del Vaticano que era objeto de una presión por parte del Banco de Italia, por parte de la Deutsche Bank, por parte de la banca norteamericana, además de cosas internas. Bueno, estábamos haciendo eso cuando se armó el libro Wikileaks, lo que nos complicó un poco la situación. Después, como se calmó, volvimos, y ahí nos tocó todo junto: la renuncia de Ratzinger, la partida, las congregaciones, el conclave y la elección del Papa Francisco, el Papa Bergoglio. Y ha sido una experiencia doble, respetuosamente lo digo, política y religiosa. Política porque la Iglesia, como Estado, funciona como organismo político, tiene servicios secretos, espías, las comisiones, tiene problemas con los bancos. Es un Estado. Es un Estado con grupos de poder y todas esas cosas, lo que queda perfectamente desnudo con Wikileaks. El libro de Gianluigi Nuzzi muestra, más allá del contenido de las cartas, el documento del Papa, por primera vez desnuda al Vaticano como Estado. Nos encontramos con eso. El problema de la pedofilia, por supuesto, que todo el mundo encontró, el hecho de que el cardenal Giovanni Battista que han protegido a los pedófilos, el hecho de que el cardenal Solano, que da la misa cuando asume el Papa Bergoglio, es el cardenal que trató de mentiroso a las personas que traían testimonios de los legionarios de Cristo y otras cosas más. O sea, es fuerte, es violento, ¿no es cierto? A la par de eso, al mismo tiempo, es innegable que haber pasado un mes en la Plaza del Vaticano te deja una sensación muy curiosa, porque uno se da cuenta de la poderosa capacidad de fe que hay en el ser humano. Y la gente que estaba en el Papa tiene fe, y debemos respetarla por eso. O sea, que fuera el Papa que estuviese, que haya hecho lo que haya hecho, ellos creen en algo, y la Iglesia es la fe. Entonces fue la doble experiencia amarga de descubrir la hondura de la corrupción que podía haber dentro del Estado del Vaticano, la lucha de poder, todo lo que tampoco conocemos, y al mismo tiempo en esa plaza la pureza de millones de creyentes del mundo entero, porque creo que es el lugar más universal de la Tierra. Ahí están los chinos, los asiáticos, de cualquier parte del mundo viene la gente ahí, turista, ateo, árabe, está ahí, o por curiosidad o por práctica. Pero hubo momentos emocionantes cuando van a elegir al nuevo Papa. Fueron 2 días y extraordinariamente hacía mucho frío. En Roma en esta época no frío, llovía y había 50 señores ahí parados 7, 8, 10, 12 horas por día, durante el día, hasta tarde de la noche. La fumata salió en blanca, quedó como a las 8 de la noche. O sea, eso es emocionante. ¿No es cierto? La capacidad del ser humano a creer, a tener fe, a pesar de las evidencias de que quienes admitan esa fe de pronto no se lo merecen. Perdón, aquí nada más en atención a que Eduardo parte del día de mañana a Francia, entonces pido a la producción tantito un permiso para continuar un poco más. Ok. Yo tengo una pregunta. Como periodista,
nuevamente quitando la situación o la parte de la fe, si yo te dijera, estudia 3 líneas como periodista que puedan ser interesantes de narrar del Estado del Vaticano. Estado del Vaticano, ¿tú qué me dirías? ¿Estudiar 3 libros? No, 3 líneas de investigación sobre el Estado del Vaticano. Ah, por supuesto. 3 líneas para investigar. La primera, por supuesto, es la cuestión del Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano. Sí, porque ahí hay una lucha de poderes interna y externa, muy importante. Y digo el Banco del Vaticano para salvar el Banco del Vaticano. Justamente el sector progresista de la Iglesia Católica, representado por la revista Familia Cristiana, es una revista que conoce en el mundo entero, estaba optando por que el banco se convierta en otro ente distinto. Porque por ahí pasa parte del poder que se reparte dentro del Vaticano. Esa es la primera cosa que yo miraría. La segunda, no permitir que los engañen con anuncios espectaculares. El Papa anunció hoy que el sistema de comunicación vaticano anunció que estaban dispuestos a abrir los archivos del Holocausto, o sea, la complicidad o no de la Iglesia con el Holocausto, pero es un hecho necesario porque se murieron 6 millones de judíos, entonces hay que saber la verdad. Pero sin embargo, esa necesidad de verdad no puede restringirse solamente al Holocausto. Hay 2 más terribles. Una es 1,5 millones de muertos que Ruanda, donde la Iglesia Católica jugó un papel desastroso, históricamente ya conocido, un montón de curas condenados en Francia y Bélgica por complicidad con el genocidio ruandés. Y lo segundo, dentro de esas líneas, por supuesto, los archivos que corresponden a las comunicaciones católicas sobre las dictaduras latinoamericanas. Esa es una segunda línea. La tercera es tratar de ver cuál será la geopolítica del nuevo Papa o del Vaticano. Es decir, de manera muy concreta, y usando unos tiempos, modesta, toda la información concreta, esto ocurrió así. Cuando el cardenal Truman dice en la Plaza del Vaticano, habemos papam, la gente aplaude, luego busca el momento y dice su nombre, y cuando dice el nombre de Bergoglio, la gente dice, negro, ¿qué es? Nadie sabe quién era. Y hubo un gran silencio. Cualquier persona puede ir a YouTube, volver a pasar el episodio y va a ver que hay un aplauso tímido. Entre el momento del anuncio y que aparece el Papa pasaron 40 minutos aproximadamente. Y en ese momento la gente empezó con los teléfonos, llamadas de familia, a preguntar quién era este señor. Es algo que había un grupito ahí de 10 argentinos en la punta, nada más. Y la ovación viene cuando el Papa Francisco cambia, al menos en apariencia, la posición del Vaticano. Él dice una palabra que estaba prohibida en el Vaticano en los últimos 35 años, que no figura en ningún documento del Vaticano, esto es exacto, y dice la palabra pueblo. Y hay ovación, nos pueden mirar, les invito a mirar en YouTube que ven ese momento de silencio cuando él dice pueblo, y le pide al pueblo, no a la gente, que lo bendiga a él, pero él dice la palabra pueblo. Obrigado. Me llama muchísimo. Eso rompe con una cultura enfocada de Juan Pablo II. Y dentro de esa línea lo que sí hay que observar es que la iglesia que conocemos hoy, la iglesia que termina con la renuncia de Ratzinger, la iglesia católica que tantos dramas vivió internamente y tanto dolor le provocó a sus fieles, es una iglesia heredada de los mandatos de Juan Pablo II. O sea, a partir del momento que Juan Pablo II firma en Estados Unidos con Ronald Reagan lo que se conoce hoy como la Santa Alianza, y que la iglesia católica pasa a ser un instrumento de la lucha contra el comunismo, y el Banco Vaticano, un banco donde necesitaban los fondos para financiar el sindicato soviético en Polonia, a partir de ese momento es el gran pecado de Juan Pablo II, haber oficializado la politización geopolítica de la iglesia en nombre de aliándose a un sistema para combatir a otro. Era legítimo combatir el comunismo, no hay ningún problema, pero la iglesia se metió hasta con el banco. Hay que ver si las nuevas autoridades vaticanas rompen con la tradición de una intromisión geopolítica tan grande en los asuntos del mundo y se vuelcan más bien a hacer lo que dijo el Papa, ¿no? Una iglesia de pobres para pobres, pero no solamente para pobres, para todos, porque también los ricos merecen ser acogidos si creen en Dios, ¿por qué no? Pero una iglesia para la gente, ¿no es cierto? Una iglesia que no esté en contra de la iglesia social, como
que la Iglesia de Juan Pablo II, que eliminaron una de las corrientes más ricas de la Iglesia Católica, que fue la teología de la liberación. Le gusta que no le guste. La práctica pastoral que inaugura la teología de la liberación es muy interesante. Fue eliminada por Pío Laghi y Juan Pablo II de manera muy política. Tal vez son las tres líneas que yo vería con más cuidado, y especialmente la última. Si la iglesia se pone a ser actor preponderante de cuestiones políticas mundiales, entonces ya su misión cambia, la cambió Juan Pablo II. Y ya empieza a pactar con bancos y con historias. Quiero recordar, para que no me traten de americanista, que esa iglesia corrupta llevó a la muerte de personas misteriosamente, a la asociación con un banco de la mafia, el Banco Ambrosiano, a que su director aparecía colgado en un puerto de Londres. Hablábamos en Roma con uno de los fiscales que investiga esto, el señor contaba que envió 30 cartas judiciales al Vaticano sobre esos crímenes y jamás no recogieron ninguna. En fin, ojalá la iglesia deje de ser eso para volver a ser la iglesia de todos, nosotros los que creen, los que no creen. ¿Y tú, dentro de toda esta ola de información, tú sentiste algún tipo de beneplácito, alegría o sentimiento encontrado cuando mencionan que el Papa puede llegar a ser el mediador entre el conflicto de Malvinas? Ojo, se menciona. No, eso fue un acto público de reconciliación entre el Papa Bergoglio y la presidenta argentina Cristina Kirchner, que habían tenido una relación muy tensa, porque, hay que recordarlo, el Francisco Suárez que tenemos hoy en la Cámara no es el mismo que estaba en Argentina. Era un hombre político, muy agresivo, realmente tiene una posición política muy concreta. Entonces se habían peleado mucho con la presidenta y se reconciliaron en el Vaticano. Y bueno, la presidenta como Estado le pide que intervenga en nombre de una intervención precedente del Papa Juan Pablo II, que impidió la guerra entre Chile y Argentina, como se diputaba el canal de Vini. No, justamente tal vez es lo que el Papa no tenga que hacer, ¿no es cierto? No meterse en cuestiones políticas, efectivamente, meterse en cuestiones espirituales. El gran dilema del Vaticano en estos días de debate, al margen de los problemas del Banco Vaticano, de quién va a estar en el Vaticano, de los puestos ministeriales que rodean al Papa, si va a ser miembro de la Curia Romana o no, la Curia Romana que todo el mundo dice que hay que limpiar, era que el Papa, la Iglesia tiene un problema geopolítico religioso importantísimo. Es que una parte del mundo emergente va hacia el catolicismo y una parte del mundo emergido, occidente, se va al catolicismo. Entonces, ¿cómo impedir que retrocedan en un lado y crezcan en el otro? Ese es el problema claramente que tienen. El segundo es adaptar su discurso a la modernidad. De nada vale poner el preservativo como todos los chicos lo usan. O sea, entonces, hay la dicotomía entre la posición de la Iglesia y la eso es tan grande que muchas veces se aleja hacia religiones alternativas y este tipo de cosas. Ese es el problema que tiene. Porque no nos olvidemos nunca de una cosa muy particular. La Iglesia es únicamente la fe de la gente. Dar a César lo que es del César y a Dios lo que Es solamente la fe. Es eso lo que mueve la Iglesia Católica. Las despojamos de nombres y apellidos, historias del Papa, hubo tremendas y divertidas y terribles, y de Bergoglio, lo que sea. Si las despojamos de todos los atributos y defectos que la historia le pone, lo que queda es el creyente. Te pregunto, tú has hecho labor de investigación. Sí. ¿Cuándo podremos conocer esa labor, esos frutos de tu investigación en México? Pues supongo que dentro de 2 o 3 semanas, cuando terminemos la cuestión. Y la palabra investigación es buena porque muchas veces la gente no conoce la diferencia entre los periodistas. El reportaje muestra, la investigación prueba. Es la diferencia, ¿no? Claramente alterando. Nosotros queremos probar la complejidad. Que efectivamente hubo gestos y situaciones muy incorrectas por parte del Banco Vaticano, pero también de actores exteriores con el mundo de la finanza, que mucho uso del banco, ¿no es cierto? O sea, es un poder que intenta mostrar un poco de todo, o un poco de toda esa parte. Por supuesto, lamentablemente, cuando uno se saca de los temas, si uno estuviera investigando sobre la CIA o otra cosa, no le parece escandaloso, no cosas raras, pero de pronto uno se encuentra efectivamente con
muy duras dentro de, bueno, la propia historia de los últimos 3 meses en el Banco Vaticano es absolutamente violenta. O sea, realmente hay mucha violencia, ¿no? Lo que pasó, como el Papa Ratzinger cuando asume su mandato cambia su línea y se pone el Banco Vaticano bajo vigilancia, y como sectores internos del Vaticano hacen caer al director haciendo informes falsos, con informes falsos que estaba loco, me refiero a que dirigía el banco antes que este señor Tedeschi. O sea, un complot. Pero ese complot lo hicieron la cura, o sea, no lo hizo así. Entonces, de pronto, cuando uno se acerca a esas cosas, se queda asombrado, muy asombrado. ¿Qué pasa con los grupos que en un momento dado se mueven como... Bueno, están ahí, ¿no? Están ahí los grupos de poder, o sea, los grupos de poder que tienen influencia religiosa, que tienen muchos fieles, que tienen mucho dinero, como en la liberación, o sea, cada uno juega su papel. La única diferencia es que en la cuestión del Vaticano el tema no es la plata. No se pelean por la plata como se puede pelear en un Estado o en un ministerio, es zona de poder y otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero sí es un tema delicado. Creo que yo soy de los que piensan que la Iglesia está hoy en un momento muy crítico, y cuanto más verdades le pongamos sobre la mesa, más se va a modificar para bien, ¿no es cierto? Eso, que más silencio guardamos, porque a veces si uno sacaría las historias que uno conoce dentro del Vaticano, historias que cuentan los protagonistas, no que uno inventa, y las trasladaría, por ejemplo, a una gobernación, a una alcaldía de Buenos Aires, estaríamos horrorizados. Pero como ocurre dentro del Vaticano, la gente piensa que se inocente. No, porque es muy violenta la disputa. Claro, o sea, es más fácil que en ese sentido se dé cabida a un libro como Código Da Vinci o una película de ese tipo, novelada, que enterarte de la realidad. Y la realidad es que es obra de investigación, no es una especulación. No, pero son las personas que tienen fe, que practican y que con esas verdades pueden exigir justamente en nombre de esa propia fe las contribuciones económicas de que la situación cambie. Perfecto. Hay un acuerdo por otra parte, ¿no? O sea, dentro del Vaticano sobre varias cuestiones elementales. La primera que hizo Gregorio fue recibir al cardenal Sandri para que se ocupe de las cuestiones del Vaticano, y la segunda es Legosópolis, el tema de la curia romana, ¿no? O sea, si el cardenal de Milán no salió, es que hubo un sector muy amplio de Estados Unidos y de América Latina que no querían volver otra vez a la historia de la curia romana, querían purificar un poco la cuestión. Es un compromiso que tendremos oportunidad de ver tu video más adelante. Mira, es el novio del tiempo, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Nada más hay una última pregunta que siempre lo hacemos, que es básica en este programa. En tus propias palabras, ¿quién es Eduardo Ferro? Un viajero. Un viajero. Bueno, a ese viajero le damos las gracias, y aprovechando que estás aquí, nosotros somos un canal joven, muy joven, somos un medio de información muy joven, que queremos ser una herramienta para las micro, pequeñas, medianas empresas y para los soñadores y los emprendedores. ¿Qué consejo nos darías? Uy, la verdad es que en la crítica global que hoy se le hace al sistema liberal, a veces caen en la crítica a los empresarios, porque tienen nada que ver con... Y la verdad es que ser empresario hoy, montar una empresa, es una apuesta realmente muy fuerte, es una muy arriesgada, ¿no es cierto? Porque el terreno para la aventura es más pequeño, porque hay grandes lobos que vienen a comer las empresas chicas, porque se roban muy fácilmente las ideas. Yo no estoy contra la empresa, al contrario, me parece realmente las personas que fabrican la cámara, el micrófono, en vez de poner la plata a trabajar en el mundo de las finanzas, sí, merece mucho respeto, pero reconozco que el hecho de ser empresario hoy conlleva muchísimos riesgos y que hace falta un gran coraje para por eso, porque los bancos también han dispuestos, porque hay más demandas, ¿no es cierto? Porque hay más ideas que circulan, o sea, tener una buena idea es más complicado, hay menos mercados cautivos, está todo más abierto. Entonces, pero esa apertura a la vez es una ventaja, ¿no es cierto? Rompe con el conservadurismo. Yo solamente diría, lo que le puedo decir a cualquier persona es que el rigor y la pasión son los motores que pueden llevar muy lejos. Nosotros siempre hemos dicho en este programa y en toda lo que es la programación de Astele es
con razón, tesón y corazón, estamos aquí y estamos haciendo todo por la gente que nos están viendo. Pues muchísimas gracias, Rodo, por regalarnos estos minutos en tu estancia en México. Te deseamos muy buen viaje, disfrútalo, ojalá que tengamos la oportunidad de seguir interrelacionando. Y a toda la gente que nos está viendo aquí en ASTV y en este programa, en tus propias palabras, les agradecemos muchísimo su atención. Agradecemos a la producción que nos ha llevado un poquito más de espacio. Y bueno, soy Alejandro Ruiz y me despido. Buenas tardes, hasta luego.